¿Quieres conocer sobre una nueva organización de la vida urbana? Quédate hasta el final que vamos a conversar en nuestro podcast Hablemos de Mérida con el arquitecto Fernando Chueco. Bienvenido, Fernando. Gracias por estar aquí conversando con nosotros sobre Mérida, sobre la ciudad y sobre todos esos planes que tú siempre andas ideando, visibilizando y proyectando, sobre todo con el tema del urbanismo en la ciudad, la proximidad, el turismo y todas esas cosas que anda desde hace un tiempo para acá estudiando, analizando, pero sobre todo escribiendo sobre Mérida. Háblanos un poquito de eso, Fernandito. Bueno, buenos días, muchas gracias por tu invitación y por esta gran oportunidad que le das, digamos, a la sociedad civil de expresarse, porque hoy en día vengo acá más que como arquitecto o como especialista de urbanismo, vengo como un ciudadano común y corriente que desea tener mejor calidad de vida y que persigue que consigamos el bien común. Eso para nosotros es la filosofía de vida que nos lleva a dedicarnos durante tanto tiempo al estudio, digamos, de todas estas propuestas. En oportunidades anteriores recuerdas que comenzamos con aquel proyecto de don Tulio Febres Cordero, que pues era muy simpático, muy amigable, muy específico, pero que lamentablemente pues no se pudo concretar por diversas razones, en muchos casos porque a veces falla un poco la voluntad política en esos casos y no se llegan a concretar. Sin embargo, pues nosotros somos un grupo de amigos, vecinos y paisanos que siempre nos encontramos de distintos niveles y discutimos sobre las experiencias de cada uno de nosotros. A mí me viene al recuerdo cuando era niño y vivía en Milla, vivía en la calle 1, uno se desarrollaba como niño en la calle, jugaba en la calle y jugaba en la Plaza de Milla. Y todo quien lo veía uno en ese sector, pues sabía quién eras. Este es hijo de fulano, este es hijo de sutano, y era fácil de identificar. Y eso fue de las cosas que más me impresionó a mí cuando llegué a la ciudad de Mérida, porque había ese sentido de pertenencia, de arraigo, ¿no? En donde el que era de Milla se llamaba millero, el que era del llano se llamaba del llano, y era todo un orgullo. Poder funcionar de esa manera, ¿no? Era muy simpático y había un sentido de vecindad que se fue perdiendo con el tiempo por las distintas circunstancias, en algunos casos políticas. Y el mismo desarrollo sociales, de la vida de la ciudad. De la ciudad y de los planes que nos fueron rigiendo durante todos estos años, que fueron modificando la estructura de la ciudad. La ciudad de Mérida fue planificada, pues originalmente como la planificaban todos los españoles, con una plaza central y alrededor de ella funcionaban las cosas. Y se establecían plazas en distintos sitios y a través de cada una de esas plazas se desarrollaba la vida ciudadana. Cuando tú vivías en Milla, a ti no se te ocurría ir a la parroquia a comprar pan. Simplemente consumías lo que había en el comercio local, y por eso el comercio local era un comercio sólido, fuerte, en donde había una relación humana muy interesante entre el dueño del negocio y el ciudadano que consumía. Todas esas cosas se fueron perdiendo, y se fueron perdiendo porque los planes de desarrollo fueron obligando a eso. El mejor ejemplo que te pongo es en el caso de Mérida. Fíjate cómo la zona residencial terminó siendo en el sur de la ciudad y apartaron la parte residencial de los cascos de las ciudades. Por ejemplo, aquí en el centro de la ciudad de Mérida prácticamente no vive nadie, y al no vivir nadie significa que el vandalismo se hace cargo de las calles de la ciudad a partir de las 5 de la tarde en adelante. Bueno, y eso lo hemos visto desde hace unos cuantos años para acá, ¿no? El tema del despoblamiento residencial que hay del centro y la falta de políticas públicas nocturnas, por decirlo de alguna manera, que incentiven la parte cultural, la parte económica, que haya una orientación hacia mantener vivo el centro de la ciudad en horas de la noche, no amanecer, pero por lo menos que hayan actividades organizadas desde el gobierno regional, el gobierno local, para que el centro tenga esa vida que tenía hace unos 8 o 9 años atrás. Así es. Bueno, todos esos pensamientos, digamos, nos llevaron a manejar este concepto de una nueva organización de la vida urbana. Es decir, estamos en unos tiempos difíciles, en unos tiempos de crisis. La pandemia nos azotó sin duda
de manera brutal, cambió el modo de vivir, cambió el modo de producir, el modo de trabajar, y tenemos que ponerle atención a eso. Es decir, no podemos pretender, una vez que pasa la pandemia, volver a como éramos, porque evidentemente ya se sembraron una serie de actividades, por ejemplo, el teletrabajo, trabajo a distancia, el delivery, o sea, esos son una serie de ingredientes que no es que nacieron ahí, pero que se desarrollaron con más fuerza porque la necesidad hizo que eso fuese así. Y sobre todo el tema de los emprendimientos y el trabajo desde la casa, hago repostería, hamburguesas, todo eso. Sin duda que se potenció, y eso demostró que los ciudadanos, cuando nos organizamos y cuando nos formamos, podemos mover la economía de una ciudad o de un pueblo o de un estado o de un país. De hecho, en estas circunstancias tan calamitosas de Venezuela y en esta crisis económica tan seria, sigue a flote la economía con todas las dificultades que tiene, pero gracias al esfuerzo de cada uno de los ciudadanos, y a eso tenemos que llegar. Para nosotros poder hablar de una nueva organización de la vida urbana, tenemos que hablar sin duda de que tienen que haber cambios profundos, tienen que haber transformaciones sociales necesarias e indispensables que tienen que ver sobre todo con la educación. Tiene que haber una nueva propuesta de educación que sobre todo eduque para el trabajo productivo. Y las universidades, que bien nos han formado a nosotros, pero que las realidades eran otras, pues tienen que ir, digamos, buscando esa orientación para que las personas, en la medida que trabajan, puedan producir, puedan convertirse en entes productivos de inmediato, sin tener que esperar a tener un título del nivel que sea. Entonces, tenemos que hablar de que esta estructura de las parroquias, hoy en día, a mi parecer, ya no funciona. Ya no funciona porque se terminan convirtiendo en territorios muy grandes. Te voy a poner un ejemplo. La parroquia Milla. La parroquia no es lo mismo quien vive en el casco de Milla a el que vive en la Hollada de Milla o al que vive en la Milagrosa o al que vive en Los Chorros. Hasta la manera de ser es distinta, la manera de consumir es diferente, las costumbres son distintas. Y entonces hay que buscar una manera de que podamos manejar unos territorios, que podamos controlar, digamos, en el buen sentido de la palabra, para poder tener responsabilidad sobre él en todos los ámbitos que requiere una transformación de este tipo. Estamos hablando de rescate de nuestros valores, estamos hablando de transformación social, estamos hablando de gestión ambiental, estamos hablando de sustentabilidad, estamos hablando de ordenación del territorio y de las propias instituciones que deben descentralizarse cada vez más, porque la mejor prueba de que la descentralización funcionó la tuvimos en Mérida.
La descentralización, pues sin duda trajo una serie de beneficios que se convirtieron en respuestas para las necesidades de los ciudadanos. Eso hay que hacerle mucha fuerza de aquí en adelante, pero para que no solo llegue a las gobernaciones, sino que baje a los municipios y a su vez baje a las parroquias y a estructuras bastante más elementales, porque es ahí donde las personas conocen la verdadera respuesta a sus problemas. Para nosotros lograr una nueva organización de la vida urbana tenemos que reordenar el territorio. Y para reordenar el territorio, como les comentaba con anterioridad, las parroquias se nos convirtieron muy grandes. Yo propongo el establecimiento, en principio, de manera virtual, de territorios de proximidad que tengan un área de influencia no mayor de 1 kilómetro. ¿Por qué no mayor de 1 kilómetro? Porque es la distancia en la que tú tienes la capacidad de movilizarte sin utilizar medios motores con cierta facilidad para personas que tengan algunas limitaciones inclusive. Eso hace que hayan territorios mucho más fáciles de gobernar, más fáciles de ayudar, de resolver, de conseguir las soluciones. Y dentro de cada uno de esos territorios habría que hacer 2 cosas. La primera, hacer un estudio sobre su vocación económica, la vocación de desarrollo económico, que las tienen, pero que se han diluido en el tiempo. Por ejemplo, cuando uno quería comer pastelitos, se iba para la parroquia. Cuando tú querías comer dulces abrillantados, te ibas para Milla. Y eso son cosas que existen. Cuando tú necesitas un repuesto para un carro, te vas para la 16 de septiembre, ¿no? Y de alguna manera, si tú logras, identificando cuál es la vocación económica que debería imperar en ese territorio, pues todo puede girar alrededor de eso, y ahí es donde entraría, digamos, en principio, el concepto del clúster. Si nosotros podríamos aplicar el clúster de vocaciones económicas distintas en la propia ciudad, en la misma ciudad. Bueno, estamos en una zona donde funciona un clúster. Eso funciona uno. El clúster cultural. Cultural, exactamente. Manuel Mujica Moyano. Ajá, pero entonces fíjate, ya que tocamos este tema, fíjate lo que pasa en la parroquia del Sagrario, ¿no? La parroquia del Sagrario, a pesar de que no supera, digamos, ese kilómetro de distancia, funciona de 2 maneras distintas hasta la calle 5, y de la 5 al teleférico es de otra manera diferente. Ahí tú notas que la vocación económica o la vocación urbana que tienen es diferente. Lo que existe en el casco de la ciudad es muy distinto a lo que existe en las heroínas. Sí, totalmente. Ajá, la heroína es más un concepto turístico y el otro es un concepto comercial. Turístico, que si además pudiese potenciarlo, sobre todo con el tema ambiental, con todo el tema de lo que tiene que ver la Sierra Nevada, además del teleférico, que sin duda alguna es la vedette de ese baile, pues podrías conseguir que en cada territorio tú puedas formar a las personas en esas materias, y que todo quien viva ahí tenga la posibilidad de conocer a fondo lo que ahí sucede y poder venderlo. Porque uno de los problemas que yo le consigo al turismo es que muchas veces los responsables del turismo quieren vender algo que no conocen. No conocen su potencial. O sea, el mensaje es repetitivo, siempre ofrecen lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero nadie está profundamente vinculado con lo que sucede en cada uno de los sectores. Si tú, por ejemplo, establecieras un clúster que tuviera que ver con ese tema turístico ambiental alrededor del teleférico, y que hasta el comercio fuese referido a esa materia, bueno, pues pasaría lo que pasa en todas partes del mundo, en México o en París o en el Vaticano, en donde el comercio que tú ves que está alrededor de esas edificaciones patrimoniales tiene que ver con eso. Entonces, cada cosa en su lugar. En Mérida estamos sufriendo una desfiguración de la ciudad. Ya tú ves que en el casco central hay más zapaterías, hay más zapatos que pies en la ciudad de Mérida. Es decir, no hay manera de que tú puedas vender todos esos zapatos, porque... Y hay pocas librerías. Y poca librería y poca cultura. Y resulta que justamente este es el territorio en el que lo que se debe potenciar es eso. Entonces, tendríamos que hablar de territorios de proximidad, a su vez crear las ordenanzas necesarias para poder introducir ese término, y al mismo tiempo introducir ya la estrategia clúster, que es una estrategia reconocida a nivel internacional, que además tiene la posibilidad
de ser financiada internacionalmente justamente porque han sido políticas públicas que ya están aceptadas a ese y nivel. han sido exitosas en varios sitios. Y han sido muy exitosas. Bueno, un amigo nuestro en común, Juan Elías Gómez, que está trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo también en algunos proyectos en Ecuador. También hemos conversado con él sobre esos temas, pues, de cómo adecuar la ciudad a estos nuevos paradigmas y apoyos y aportes que hacen estos organismos multilaterales para potenciar el desarrollo local, que en definitiva es lo que nosotros buscamos. Claro, y que ese es el concepto de la economía creativa, es decir, economías que se refieran a ciertos sectores que permitan potenciar el desarrollo local y económico, pero a través de actividades muy específicas. Sigamos con los ejemplos. Si tú te centras en el Hospital Universitario de los Andes y aplicas el kilómetro, te darás cuenta que ahí vas a abrazar a Santa Elena y a Campo de Oro. ¿Y por qué todo ese territorio no pudiese dedicarse al desarrollo de una ciudad hospitalaria? Porque el principal generador de actividad económica es el hospital, sin duda alguna. Bueno, pero es que tú te das cuenta cuántas farmacias hay entre Santa Elena, Campo de Oro y cuántos laboratorios clínicos hay. Exacto, pero ha sido espontáneo. Claro, entonces, sin organización y sin ningún tipo de incentivo. Eso, entonces ahí es donde viene el uso del suelo. Entonces ahí es cuando empezamos a hablar de las ordenanzas que tienen que ver con ese tema. Entonces estamos hablando de una nueva organización de la vida urbana, estamos hablando de territorios de proximidad, ahora hablemos de usos de suelo. Dentro de cada uno de esos territorios se puede revisar el uso del suelo para que se adecue a la vocación económica que estamos planteando. Entonces imagínate por un momento que todo lo que está alrededor del hospital fuese residencia para los médicos residentes, para las enfermeras, que muchas veces tienen que venir de Lagunillas corriendo y salir a las 10 de la noche corriendo para Lagunillas porque viven allá, cuando de repente podrían tener un sistema de residencia temporal que les permitiera desarrollarse de mejor manera. Y entonces la capacidad, digamos, humana, profesional, pues se multiplicaría sin duda. Pero que tú además pudieras ofrecerle a través de incentivos fiscales a todo el que tenga que ver con actividad, ¿cómo se llama? La gente de la vencedora, las farmacias, los que produzcan insumos y que puedan prestar servicios médicos, que se puedan establecer en esos territorios, que además generan un empleo muy, muy bien remunerado, muy, muy bien especializado, y que le da otra configuración a la ciudad. Entonces vas a terminar teniendo una ciudad con una serie de clúster que cuando los conectes a través de una red, pues va a funcionar de manera muy eficiente. Y eso buscaría, o el fin sería dinamizar mucho más la economía. La dinamizas automáticamente. Porque a veces piensan, no, bueno, pero es que eso no me genera el impuesto, pero el impuesto viene mucho después. Lo importante es crear menos dependencia hacia los entes públicos de la sociedad. Ajá. O sea, que los ciudadanos no demanden tanto beneficios o tantos servicios como ellos se los puedan sufragar a través del fortalecimiento de la economía familiar. Claro, pero fíjate que también cuando se sabe estudiar el asunto, la municipalidad también tendría sus beneficios, pero sus beneficios sanos. Cuando eso sucede, cuando esto que estamos hablando sucede y hay los cambios de uso, automáticamente el suelo adquiere una plusvalía, porque ya deja de ser lo que es y pasa, dependiendo del caso, a ser uso comercial y no uso residencial, y eso a su vez trae como consecuencia pues, el impuesto del inmueble. Te pongo otro ejemplo, la parroquia. Yo te garantizo que si tú revisas la parroquia en cuanto al uso del suelo, el 80% es vivienda residencial. Y resulta que funciona como comercio. Y al revés. Entonces está desvirtuado todo aquello y la gente paga impuestos como vivienda, pero funciona un comercio. Entonces es cuestión de metérsele al asunto, ¿verdad? Y de llegar a lo profundo y de modificar las ordenanzas, que son ordenanzas muy viejas, todas las ordenanzas que tienen que ver con lo urbano y que reflejan una ciudad que ya no existe. Por eso muchas veces cuando se pretende hacer un desarrollo de alguna edificación, no es permitida porque el uso no lo permite, pero la realidad te dice que debería estar ahí. Y fíjate lo que ha pasado en la Urdaneta, las clínicas.
Eso no ese podría ser otro clúster de salud. Otro clúster de salud. Como podrías tener un clúster de actividades ¿cómo se llama?, de formación deportiva abajo en Zumba. Entonces, que todo lo que estuviese ahí estuviese dedicado a eso. Entonces, bueno, incluso en Zumba, pero también en Campo de Oro puede tener un desarrollo deportivo interesante. Claro. Tiene estadio La Arenita, el estadio de fútbol, las piscinas, el estadio de béisbol, canchas de básquet, o sea, tienen unos espacios interesantes ahí para el desarrollo deportivo. Que además bien llevados se convierten en negocio. Porque si tú te conviertes en centros de entrenamiento o en centros de formación de atletas, dependiendo de alta competencia, pudiera ser, puede venir gente de otras partes de Venezuela a formarse aquí o a entrenar aquí, y entonces pasamos al tema del turismo. Ya entonces ese es un turismo inteligente, es un turismo temático, es un turismo diferente al turismo del que hemos hablado en los últimos 30 años en Mérida. Fíjate que cuando el gobierno de Rondón, y esa fue mi última intervención en el gobierno de él, yo fui presidente del Centro de Convenciones de Mérida. A mí me tocó crear la empresa, que en aquel momento se llamaba Mucucharastí, y esta gente lo único que hizo fue cambiar el nombre a Mucumbarila, y nos guiamos era una empresa, una compañía anónima, en donde el capital inicial era del Estado, pero que la intención era, una vez que se consolidara el centro de convenciones, abrir la venta de acciones al sector privado para que fuese el sector privado quien manejara ese asunto. Nos inspiramos, te confieso, en el Centro Simón Bolívar de Caracas, que se creó hace muchísimos años, y a través de eso se hizo el Hotel Humboldt, el Hotel Hilton, se hizo todo el desarrollo del Parque Central, se hicieron toda esa cantidad de edificaciones que eran de desarrollo económico para la ciudad. Nos inspiramos en eso, creamos esta empresa, se inició la construcción del centro de convenciones. Lamentablemente no todo lo que tú ves construido ahí lo hicimos nosotros. Ahí nos han puesto una cerámica desde que nosotros nos fuimos en el año 95. O sea, ya va a tener 30 años. 30 años sin que le hagan nada. No es solo eso, dejamos recursos para culminar algunas otras cosas, como el techo de la sala principal de la plenaria, que te advierto que era una plenaria para 2.100 butacas, que es superior en 200 butacas a la sala Río Reina del Teresa Carreño. Entonces, ¿cuál era la intención? Vino el presidente del BID en aquella oportunidad, que era de apellido Iglesias. Él vino de visita a Venezuela y a Mérida en particular, y nos alentó mucho con ese proyecto. También estuvo por acá el embajador de Cuba del momento, que no recuerdo el nombre ahorita, pero fue el que tuvo el altercado con Capriles y Leopoldo López en aquella época de las situaciones políticas. Él estuvo aquí en Mérida y yo tuve la oportunidad de tenerlo conmigo durante una semana recorriendo el estado, sobre todo las obras estas de desarrollo importantes que teníamos, que eran los centros culturales, el Coliseo Tovar, el Centro Cultural de Mérida y el Centro Mucucharastí. En aquel momento, él me decía, mire, yo no sé si ustedes comprenden la magnitud de este proyecto, me lo dijo. Yo le dije, bueno, pues yo creo que por lo menos nosotros sí lo conocemos. Este es un proyecto en el que Cuba, con el Centro de Convenciones de La Habana, logró superar el bloqueo económico a través del Centro de Convenciones de La Habana, porque era el único sitio por donde venían divisas. Y él me decía, nosotros tenemos... Los próximos 10 años están comprometidos con el alquiler de los espacios para eventos distintos. Solamente con que a las personas o a las empresas que yo les digo que no los puedo atender, se los mando para Mérida y ustedes con eso no les van a alcanzar las manos para atender. Con una ventaja muy grande, que sería un centro de convenciones en el Caribe, pero con características distintas, porque tienen una sierra, porque tienen unas ciudades de altura, el resto de centros de convenciones del Caribe pues son todos de mar. Entonces tiene una serie de ventajas comparativas interesantísimas, y nuestra intención final con el centro de convenciones era que el centro de convenciones lograra financiar el desarrollo del Estado a través de las divisas que se podían obtener en ese momento gracias a la descentralización. Bueno, pero tú te pones a ver, y países, dos ejemplos, Cuba y España, no producen grandes cantidades de petróleo, ninguno de los dos. Su principal fuente de ingreso o de divisa es el turismo. ¿El turismo? ¿Por qué Mérida no puede ser? O sea, no hay planes, y Venezuela en general, no hay planes que fortalezcan el turismo. O sea, el tema de centro de convenciones
igual la idea era con el centro cultural, o sea, Mérida es para que fuese la ciudad de Venezuela con mayor cantidad de congresos a nivel nacional e internacional. Aquí pueden haber congresos, bueno, aquí hay 10 facultades, bueno, ya 11 facultades, solamente en la ciudad. Con que cada facultad te haga un evento nacional o internacional al año, ya tú ocupas prácticamente un evento mensual. Así es. Y eso te genera un turismo y unas visitas temático que no tenía planificadas. Temático y especializado y productivo, porque es un turismo de otro nivel. Y cuando tú potencias el clúster cultural, el clúster Mújica Millán, porque aparte de eso, no es solamente la idea del clúster, es lo que ese clúster está generando, sí, lo que son las visitas guiadas, lo que hace el profesor Bernardo Moncada, Samuel Hurtado y los muchachos del Teatro César Regifo, que están fomentando guiaturas a través del centro de la ciudad, que eso genera recursos, dinamiza la economía, y que si eso tú lo ves, lo potencia, le das el respaldo institucional, lo asesoras, lo conviertes en algo cotidiano, ¿cuánto no pudiera dinamizar la economía de la ciudad? Cosas tan pequeñas y grandiosas como esa. Bueno, fíjate que hablando que nosotros somos vecinos de Juan Rodríguez Suárez, que es otro ejemplo de una parroquia en donde si tú establecieras los territorios de proximidad te darías cuenta que la cosa podría funcionar de manera distinta. El casco de la parroquia es una cosa, las urbanizaciones son otras, que además adolecen de todo equipamiento urbano posible, en donde yo que vivo en Las Tapias, para comprar pan tengo que bajar a la parroquia, tengo que ir a la Humboldt. Es increíble, ¿no? Entonces, en el caso de comprar un kilo de arroz, tan sencillo como eso, tiene que llegarte hasta el Tochama. Exacto. Entonces, fíjate, en el caso de la parroquia, por ser vecinos de ahí, y en mi caso mi ex esposa es nativa de la parroquia, yo decía, ¿cómo es posible? Y presencié 1000 veces, digamos, la pasión viviente por el hecho de que tenían casa ahí, pues. Esa actividad no se aprovecha desde el punto de vista económico. Entonces tú no ves que no se le saque un provecho turístico ni económico al tema de los vasallos, al tema de la Candelaria, al tema de la pasión viviente, cuando de eso viven en otros países. Entonces todo el casco de la parroquia debería ser una pasión viviente durante todo el año, con las distintas etapas de Jesús, desde niño hasta la crucifixión. Y eso traería, digamos, un turismo, nuevamente hablamos, un turismo temático al que la gente vendría a disfrutar de esas actividades culturales, religiosas y folclóricas que harían la diferencia. Por lo pronto, solo se vive en la parroquia del comercio, de lo que cada quien vende, sí, pero no tiene una proyección y por tanto no te insertas en ningún plan de turismo, ni siquiera nacional, ni mucho menos internacional. Sí, eso es lamentable porque la riqueza cultural que tiene Mérida, patrimonial, da para eso y mucho más. Si aquí hubiese de verdad un interés desde el sector público de potenciar lo que es el turismo religioso, el turismo de salud, el turismo deportivo, el turismo académico. O sea, tú tienes una gama tan amplia. Turismo ambiental. El turismo ambiental, o sea, tan amplia de turismo no convencional de lo que estamos acostumbrados aquí en Mérida, de potenciarlo y que eso te puede generar recursos y divisas durante todo el año. Si ellos se dieran cuenta de que si hay ni siquiera grandes inversiones las que se tienen que hacer, lo que se tiene que poner es un poquito de cabeza, organización y la confluencia de todos los sectores y de todos los factores. No politizar el tema del turismo para que las cosas funcionen bien. O sea, ser lo más amplio posible y que el que tenga que aportar, venga, aporte, planifiquemos y hagamos una programación anual de cómo vamos a fortalecer el turismo en Mérida. Yo he visto en estos días que tiene que ver algo también con el tema del turismo, la recuperación del casco central, que nosotros la celebramos y la reconocemos, y creo que es una tremenda iniciativa donde se están invirtiendo unos recursos que eran necesarios para recuperar el patrimonio, pero que lamentablemente eso no va enlazado con una política de
desconcentración de la economía informal del centro de la ciudad, de la creación de rutas turísticas para fortalecer la economía. O sea, tantas cosas que hay que hacer, y no es solamente recuperar la fachada y colocar algunos murales, que está muy bien, como lo repito, pero eso tiene que ir enlazado con políticas públicas para fortalecer el turismo y la economía de la ciudad. Así es, por eso es que es esencial la alianza entre el sector público y privado. Y en nuestro caso en particular, hablamos de Mérida porque estamos en Mérida y conocemos la realidad de Mérida a fondo. El alcalde debería ser un gran promotor de la ciudad, de su potencialidad, de su desarrollo, y servir más bien para que el sector privado tenga la posibilidad y el acceso a distintas instancias nacionales e internacionales, y cumplir cada quien con su rol. Porque el alcalde es el representante nuestro, el representante de la ciudad, y él debería ser el primer actor que sentara en la misma mesa a todos los sectores productivos, y no solo eso, los promocionara, los ayudara a crecer, y pasa todo lo contrario. Exactamente, y causa gracia, para no decir que indignación. Nosotros fuimos proponentes de la ordenanza de emprendimiento, y dentro de la ordenanza estaba la obligatoriedad de crear un fondo con el 3,5% de los recursos que venían al presupuesto municipal a través del situado. A duras penas en el año 2023 logramos que lo pusieran. Ya en el año 2024 no lo colocaron. O sea, no destinaron recursos para ese fondo. Y ese fondo este año pudo haber rondado algo así como los 2 millones y medio de bolívares, que con algo tú ayudas y potencias el emprendimiento, y al potenciar el emprendimiento dinamizas la economía local, cosa que parece que ellos no entienden y no digieren bien, o hay una intención perversa de no apoyar el sector privado para que no se desarrolle y cree independencia económica, sí, a las familias merideñas. Entonces, esas cosas no se entienden, y por eso creo que es necesario que personas como tú y como muchos otros con los que hemos conversado nos organicemos y hagamos planteamientos hacia la ciudad, independientemente del tema político, porque la ciudad necesita renovar sus ideas, renovar sus planes, pero sobre todo renovar su dinamismo económico, porque pareciera que estuviésemos estancados económicamente aquí en la ciudad de Mérida. Así es. Bueno, y como eso, pues muchas ideas. Yo, por ejemplo, todos los días veo la preocupación de los habitantes por el tema de los semáforos, ¿no? Los semáforos además cuestan una fortuna impagable, y causan muchas molestias, muchas incomodidades a los ciudadanos, y realmente casi que nunca funcionan de manera sincronizada. Bueno, hay soluciones para eso que se han utilizado, desde la antigüedad prácticamente. Yo propongo en algunos casos la construcción de glorietas, como le dicen en España, o de redomas, que podrían ayudar a la belleza urbana y transformar las vialidades de la ciudad en cosas que sean más agradables, que sean alegóricas a distintos temas. Por ejemplo, imagínate una redoma en la encrucijada del Yuanlín, que estuviera referido a la resistencia indígena. Y digo la resistencia indígena porque ahí estaba la India de Manuel de la Fuente en el centro. Bueno, eso le cambiaría el dinamismo a ese sector de la ciudad, pero yo también haría otra redoma justamente en donde está el área de conflicto en este momento, que es al final del viaducto con la 8, donde podríamos volvernos a traer a nuestro Domingo Peña y volverlo a acomodar en su sitio, y que de ahí arrancara todo un bulevar que se fuera por el seminario y terminara conectado con la cuesta. O al bulevar de los andinistas. Yo propongo un bulevar hacia los andinistas, que esa era una cultura muy arraigada en Mérida que se perdió. ¿Y qué haría con ese centro comercial que está aquí construido? Bueno, ahí hay que empezar a hacer una serie de adecuaciones. Ahí va lo otro. Tenemos que reutilizar las edificaciones y los espacios públicos. Aquí hay infinidad de edificios de metros cuadrados, pero infinidad de metros cuadrados subutilizados o utilizados solo en una actividad cuando podrían ser muchas. Te pongo ejemplo, la Escuela Godoy. Es un edificio inconstruible hoy en día, es una ciudad. Y se podría centrar ahí una serie de actividades
para que tú puedas desarrollar en ese kilómetro el equipamiento, podrías darle en esa edificación el equipamiento urbano necesario al kilómetro que está alrededor para que puedas vivir con comodidad. Tú ahí podrías tener educación, pero también podrías tener recreación, también podrías tener salud, podrías tener aprovisionamiento, y todas las actividades que tú requieres para vivir a diario sin salir de tu espacio. Yo recuerdo mucho una entrevista que le hicieron al doctor Antonio Luis Cárdenas cuando lo nombraron ministro de Educación. Y a él le preguntaban, mire doctor, ¿cuál es la mejor escuela para los muchachos? Y él decía, la que esté más cerca de su casa. Y era una sabia reflexión porque permitía que tú no gastaras tantas horas de tu vida y de tu día en trasladarte, y de combustible, y de tener que levantar al muchachito a las 5 de la mañana porque yo vivo en Campo Claro y tengo que llevar al chamo para el Seráfico. Son absurdos, ¿no? Entonces, estos territorios de proximidad sirven para todo eso, para revisar los equipamientos urbanos dentro de cada uno de ellos, para garantizar que los ciudadanos que viven ahí se formen, pero que además cuenten con todo lo necesario para desarrollar su vida cotidiana sin atoro, sin apuro, recuperar la capacidad de relacionarse, recuperar la vecindad, recuperar la pertenencia y el arraigo. Y volveremos una vez más a decir yo soy millero, o yo soy llanero, o yo soy... Bueno, yo soy de Belén. Entonces, de eso se trata. Fíjate que hemos hablado poco de tecnicismo, pero sin embargo hemos tocado lo que implica una nueva organización de la vida urbana. Tú tienes que agarrar las edificaciones públicas y darles distintos usos. Y dentro de esas incluyendo algunas edificaciones de la universidad. Muchas. Y es que es una fuente de ingreso para la universidad. Exacto. Y creo que es oportuno este nuevo proceso interno que hay en la universidad de elegir nuevas autoridades. Ojalá que estas nuevas autoridades vengan con una visión de futuro que dinamice también la universidad y la lleve al sitial que teníamos anteriormente. Fíjate que un ejemplo de eso, cuando estábamos haciendo el centro de convenciones en el Parque La Isla, yo logré introducirme en la asociación de centros de convenciones y de hoteleros y de tal de la época. Y era muy difícil introducirse porque yo no tenía nada construido. Ahí estaba toda la gente de los hoteles, yo estaba viendo a ver cómo hacía para que me aceptaran a mí ahí, y lo logré. Y a la final recuerdo mucho que ya al final de la gestión se me acercó la gente del Hilton para pedirme que les diera certeza de la culminación del centro de convenciones, porque si eso era así, ellos eran capaces de proponerle a la universidad una negociación con la antigua Facultad de Humanidades para desarrollar un hotel de 5 estrellas en ese territorio que estaba muy próximo al centro de convenciones y que le hubiese dado un dinamismo extraordinario desde el punto de vista económico a la ciudad. Entonces, eso que tú estás diciendo, si la universidad con esa gran visión de nuestro querido y recordado Perucho, que fue un gran visionario y que afortunadamente gracias a él no ha habido más debacle urbana en Mérida, porque si no, la universidad no fuese propietaria de todos esos terrenos y de todo, no sé a dónde habría llegado la densidad poblacional en Mérida. Entonces, la universidad se tiene que involucrar ahí. Pero además, y hablando de todos los emprendimientos y de todos estos temas que hemos hablado, yo siempre he pensado que la sabiduría la tenemos, que es lo más difícil, lo más costoso y lo más lento en adquirir. Y los planes y proyectos también, porque tenemos planes y proyectos. Quizás es una de las ciudades más pensadas, sí, y más analizadas y más proyectadas del país. Y tenemos profesores, estrellas, que están en sus casas, pasando necesidades económicas, cuando podríamos agruparlos, conformar emprendimientos y que esos emprendimientos los vayamos insertando en los clústeres que estamos conversando, y bueno, ya tenemos todas las piezas del dominó, pues, para empezar la partida. Yo creo que Mérida lo tendría mucho más fácil. El tema aquí es voluntad política. Aquí tiene que haber una voluntad política, aquí tenemos que elevar el nivel de los gobernantes. En esa época en la que Jesús Rondón fue alcalde, que era presidente del consejo, bueno, los concejales eran Perucho Rincón, era todo grandes ligas, ¿no? Por eso se pensaba de manera distinta. Así como yo. Mira, sí, es que así es. Mira, la directiva del centro de convenciones nuestro, de la compañía, era Manuel de la Fuente, Antonio Luis Cárdenas, Carlos Guillermo Cárdenas,
Bueno, era una cantidad de perucho. Era una cantidad de visionarios que además tenían una manera o sea, facilitaban el trabajo. Y el chamo era yo, que tenía 30 años y era el presidente de la empresa. Te imaginarás cómo me sentía yo ahí, ¿no? Pero lo tenemos todo. Pero aprendiste. Aprendí mucho. Lo tenemos todo, Luis. Es muy importante que se eleve el nivel de los participantes en la política, que haya buena formación en la política para que lleguen buenos concejales, para que lleguen buenos diputados, para que lleguen buenos candidatos a alcaldes y a gobernadores, y que cada quien en lo suyo. Fíjate que entre las propuestas que yo tengo para la municipalidad, yo siempre he hablado de la creación de una corporación de desarrollo municipal, en donde puedas apartar de la burocracia de la alcaldía, que además tienes que reformularla por completo, porque no se parece en nada a todo esto de lo que estamos hablando. Porque si tú quisieras hablar de sostenibilidad y buscar dónde la desarrollas en la alcaldía, no tienes ente. Si quieres hablar de rescate de nuestros orígenes, menos. Y si quieres hablar de transformación social, mucho menos. Entonces, evidentemente hay que reestructurarla, adecuarla y modernizarla para que pueda llevar adelante esta gestión. Pero si tú tienes una corporación de desarrollo donde estén las personas adecuadas, con la formación adecuada, y que además de producir los proyectos sean capaces de conseguir los financiamientos pertinentes, estaríamos en otro nivel. Entonces, crear Pero creo que hacia allá tiene que apuntar la ciudad. Crear una corporación de desarrollo, crear un ente o una institución o una corporación que tenga que ver con el emprendimiento y la innovación. Tiene que haber un consejo, digamos, que permita. Se supone que eso debería estar porque lo estipula la ordenanza, pero lamentablemente no existe. No se ha fortalecido. Y el otro tema que no se nos quede por fuera es el tema de la zona libre cultural, científica y tecnológica. Eso es una herramienta fundamental para que todas estas iniciativas que nosotros tenemos podamos llevarlas adelante y exportar esos conocimientos que tenemos a través del diseño o de proyectos o de artefactos que nos permitan obtener divisas. Yo soy muy amigo de que todos los problemas de la ciudad se podrían resolver a través de emprendedores, todos, pero de emprendedores productivos. Es decir, que se acabe esa historia de que yo paso los 4 años de ser alcalde limpiando la avenida y no sé ni lo que estoy haciendo. Primero, no termina jamás, pero además no le sacas ningún provecho a lo que estás haciendo. Si eso tú lo tuvieses en manos de alguien que supiera a través de un emprendimiento recrearse con eso y podría poner a producir, pero volando. Mira, yo tengo recientemente unas conversaciones con una gente en Cartagena de Indias. Cartagena de Indias hace 30 años, los españoles crearon algo que llaman Escuela Taller de Cartagena de Indias, que además se repite en 3 o 4 ciudades más de Colombia. Ellos ahí se ocupan del patrimonio histórico y cultural, del rescate del patrimonio histórico y cultural, de formar gente en esas técnicas de restauración. Porque lo lamentable, por ejemplo, en estos casos que estamos viviendo en Mérida, es que lo están haciendo obreros que no tienen la capacitación para eso. Y eso es muy delicado, porque no es lo mismo una restauración que una rehabilitación. Ahí la gente se confunde los términos. Estos trabajos que se hizo en la Casa Paredes, en la Casa de los Gobernadores, en la Hacienda de la Victoria, fueron restauraciones profundas desarrolladas con las técnicas originales de construcción que permitían recuperar, no modificar la estructura. ¿Okay? Entonces, ellos forman gente para eso, pero también forman guiaturas turísticas y todo lo que tiene que ver con el patrimonio. Y llegaron a un punto en el que desde hace unos años para acá lograron, a través de un comodato, que el Estado le entregara la ciudad amurallada de Cartagena de Indias para su administración. Entonces los tipos, además de formar a la gente, de enseñarla formar talentos innovadores, al mismo tiempo administran, le sacan provecho turístico, pagan impuestos y se ocupan de mantener la edificación. Entonces el Estado simplemente cumplió con su misión,
sigue siendo mío, eso es del Estado, pero tú lo manejas. Y eso funciona en las pirámides de Egipto, eso funciona en las pirámides de México, eso funciona en la Torre Eiffel, eso funciona en todos lados. Pero es un concepto que fácilmente se puede establecer aquí en Mérida, como lo dije. O sea, el mejor ejemplo de este clúster de Manuel Mujica Millán, o el circuito cultural Manuel Mujica Millán, que envuelve todas las obras de Manuel Mujica Millán, pero también la parte cultural. Ahí está establecido más o menos cómo deben hacerse las cosas. Bueno, y la ley lo permite. Yo tengo un decreto con rango de ley del presidente Chávez que hablaba de ese tema, de los comodatos, que hablaba de la posibilidad de que se trasladara, digamos, el manejo, y eso lo puedes hacer. Entonces, bueno, incluso la profesora Nori Pereira, que fue hasta hace poco la coordinadora de la Comisión de Patrimonio del municipio, ese equipo de trabajo hizo un plan especial para el tema patrimonial del casco histórico de Mérida, y ahí nadie le paró. No le paró Lester, no le paró Carlos García, no le paró así, y mucho menos, que llegó más bien y lo que hizo fue cesantear la comisión sin ningún tipo de explicaciones, y ni siquiera recibió los proyectos que ellos tenían. Entonces hay falta de voluntad política. Falta de voluntad política, a eso me refiero. Para establecer este tipo de programas y políticas públicas que fortalezcan la economía local. ¿Por qué? Porque al final tú fortaleces el turismo, fortaleces el patrimonio, fortaleces la actividad, que termina fortaleciendo la economía del municipio. Así es. Y mientras sea un municipio más próspero, menos van a depender del sector público. Eso es lo que nos interesa. Del gobierno nacional. Exacto. Cuando hablo del sector público, en todos los niveles. ¿Sí? O sea, a lo mejor eso es lo que no les interesa, pero los merideños tienen que tomar en cuenta estas cosas que ven hoy día, con las que vieron en el pasado y con las que puedan proponer la gente, y tomar decisiones a la hora de elegir a sus gobernantes. Fíjate, esa estrategia de los comodatos, sumado a estos clústeres de los que estamos hablando, puede y que se desarrollen proyectos de sostenibilidad de las edificaciones patrimoniales. Mira, el resultado sería estupendo. O sea, que tú puedas trasladar al sector privado el manejo de la biblioteca bolivariana, para que a través de proyectos innovadores tú podrías tener ahí una biblioteca interactiva que siga siendo referida a Bolívar, pero que sea interactiva, que tú llegues ahí y no tengas ni siquiera que estar tocando los libros ni deteriorando, sino que simplemente a través de pantallas digitales tú puedas desarrollar una actividad, y eso entonces genera ingresos y deja de estar dependiendo y mantienes la edificación. Eso, de la simpatía del gobernante. Y mantienes el sector. Y lo mismo con la Casa Paredes, etcétera, etcétera. Por eso es que tú ves a las 4 de la tarde, cierran con llave, se van, pasa toda la noche, volvemos a lo mismo. La capacidad de uso de las edificaciones no se toma en cuenta. Si en Mérida, en vez de haber construido tantas clínicas, se hubiese puesto de acuerdo con un clúster, claro, con un gobierno nacional distinto, con el hospital universitario, le hubieran dicho al hospital universitario: mire, nosotros vamos a hacer estas inversiones que pensamos hacerlas aquí, vamos a hacérselas al hospital, y ustedes funcionan desde el punto de vista público de 7 de la mañana a 2 de la tarde, y de 2 de la mañana y de 2 de la tarde a 8 de la noche funciona privado en el sentido de los costos, pues. Otro gallo cantaría, el edificio estaría en perfectas condiciones y no hubiese habido necesidad de seguir construyendo, que además creo que hay que parar un poco las construcciones en Mérida, porque ya tenemos la mejor demostración con nuestra Sierra Nevada, que ya no es nevada. Sí, tenemos que tener mucho cuidado con ese tema ambiental. Entonces, bueno, mira, estrategias hay mucha gente en Mérida trabajando, hay muchísima gente en Mérida con ideas, con desarrollo. Tú sabes que yo tuve como anécdota, yo fui compañero del hijo de William Lobo toda la vida. Entonces yo desde el 3er grado de primaria hasta 5º año de bachillerato estudiamos juntos. Entonces, ambos vivíamos en Santa María, y yo me la pasaba en la casa del doctor William Lobo desde niño. Y yo tuve la oportunidad desde niño de ver nacer todos esos proyectos que él después con los años fue desarrollando y fue plasmándolos en sus propuestas. Yo veía, por ejemplo, el tema del viaducto, cuando estaban diseñando el viaducto. Yo estaba chamito, yo estudiaba en La Salle, y veía cómo diseñaban. Y el proyecto aquel del aerómetro, que finalmente se terminó siendo el trolebús.
con aquella pasión con la que esos profesionales trabajaban. Recuerdo mucho al ingeniero Padilla, al ingeniero Walter Constantini, al doctor William Lobo, bueno, y el Soto Rosa, todos esos que eran profesionales visionarios trabajando en función de la ciudad. Entonces era muy interesante y yo creo que eso le quedó a uno sembrado en el corazón, y yo por eso, además de mi formación académica. Bueno, y hay mucho material de William Lobo y de todos los profesores de la Facultad de Ingeniería, de Arquitectura, mucho material y muchos libros que pudieran orientar a los gobernantes en cómo tiene que ser la ciudad, cómo tienen que hacer las cosas, pero lamentablemente hay que conseguir esa bisagra. No se instruyen, no buscan asesoramiento y siempre están pensando en lo político por encima de los ciudadanos y por encima de la ciudad. Porque el tema eso es lamentable. Mira, hay un tema de protagonismo terrible. O sea, cuando un gobernante siente que alguien que tiene ideas le está ofreciendo soluciones, no le gusta mucho. No le gusta mucho porque piensa que debería pensar al revés, decir, bueno, es lo que está resolviendo, como el caso de lo que te comentaba de Carlos Andrés Pérez con Jesús Rondón. En vez de solucionando el problema, pues. En vez de decir, si es lo que está solucionándome, y no tiene, es decir, no anda con el interés de competir políticamente conmigo, sino simplemente quiere cumplir con la ciudad y con los ciudadanos, y eso es lo que pretendemos todos. Ojalá y hubiese ese reencuentro. Yo hablo del término de refundar, porque me parece que esto sería casi que una refundación de Mérida, porque estamos hablando de cosas profundas, de cambios profundos, de cambios que van de lo más mínimo a lo más grande, y creo que cabe. Y que bien lo merece Mérida. Mérida nos ha dado a nosotros todo. Bien lo merece. Entonces, bueno, esperemos que podamos, con toda esta situación política que está sucediendo, que hayan cambios, y que al haber cambios... Y que en un futuro, exacto, que en un futuro las cosas funcionen mejor. Así que bueno. Gracias, Fernando. No se olviden, amigos, sintonizarnos en nuestras redes sociales. Luis Millán MDA, ¿cuál es tu Instagram? Tengo solamente por el momento correo electrónico y WhatsApp. Ah, bueno. Después lo vamos a ver por el correo electrónico. Sí. Pero estén pendientes, no se pierdan este episodio que va a estar muy bueno. Gracias, Fernando. Muchas gracias. No, gracias a ti.